Buenas tardes, en esta oportunidad les vamos a presentar el organizador gráfico correspondiente a la fase 4 de altas tecnologías, la cual se basa en resonancia magnética. Este organizador es presentado por Jessica Bedoya, María Fernanda Vázquez, Valentina Ramírez, Ana Karina García y Jensi Joana Henao, mi persona. Bueno, para comenzar, en esta diapositiva pues podemos ver un recorrido histórico sobre cómo revolucionó la resonancia magnética nuclear. Todo inicia en 1938 con Isidro Rabi, quien descubre el fenómeno de la resonancia magnética y pues más adelante recibe el premio Nobel por este hallazgo. Entre los años de 1952 y 1960 se comienzan a utilizar las técnicas de resonancia en áreas como la química y la física, pero pues no se aplicaban en la medicina. Entonces pues aquí como que se comienzan a estudiar los conceptos como los tiempos de T1 y T2. En 1971 Raymond Damadian identifica que los tejidos tumorales tienen tiempos de relajación diferentes, planteando la posibilidad de usar la resonancia magnética para detectar el cáncer. Luego, en 1973, Paul Ledburg introduce los gradientes de campo, lo que permite pues formar imágenes como las que ya conocemos hoy en día. En 1977 se realiza el primer escáner humano gracias a Peter Manfred y todo su equipo. Ya para 1980 aparecen los primeros pues equipos comerciales que se empiezan a fabricar los primeros tomógrafos en resonancia magnética y se empiezan a utilizar en la práctica clínica. En los 90 pues surgen nuevas secuencias más rápidas como el GRC, SE y FLIR, los cuales mejoran la resolución y disminuyen los tiempos de estudio. Finalmente, desde el 2010 los equipos de alta potencia empiezan a aparecer como los de 3 Teslas. Se vuelven como de uso rutinario, permitiendo imágenes más precisas con un software mucho más avanzado. En esta siguiente diapositiva podemos visualizar cómo se muestran los 3 componentes fundamentales del funcionamiento de la resonancia magnética, que es el imán, los gradientes y la radiofrecuencia. Como primero pues tenemos el imán, que es el equipo más importante, como el corazón del equipo. La función principal es alinear los protones del cuerpo para que podamos obtener una señal. Genera un campo magnético principal conocido como B0. Y en clínica suele ir del 0.3 hasta las 3 Teslas. Luego encontramos los gradientes, que son 3 bobinas ubicadas en los ejes, en los ejes X, Y y Z. Su trabajo es modificar el campo magnético de manera controlada para ubicar cada punto del cuerpo y reconstruir la imagen. Estos también son los responsables del ruido típico que conocemos del resonador, que no es para nada agradable. Y finalmente la radiofrecuencia, esta pues genera los pulsos que excitan los protones y también recibe la señal cuando estos regresan a su equilibrio. Estos son esenciales para formar las imágenes y para tener una calidad final de la señal, conocida como la señal de ruido, la relación ruido-imagen. En conjunto, estos son 3 elementos que permiten pues que la resonancia magnética funcione y que produzca imágenes de alta calidad. En esta siguiente diapositiva vemos los diferentes tipos de antenas, también conocidas como coils, que usamos en resonancia magnética. Las antenas son súper fundamentales, ya que pues nos reciben la señal que emiten los protones y de ellas depende la gran parte de calidad de la imagen. Primero tenemos las antenas de superficie, que se utilizan para estructuras pequeñas. Se pueden utilizar para estructuras como manos, muñecas, pies o tobillos. Son ideales cuando necesitamos un gran detalle en áreas localizadas. Luego están las antenas de volumen, como las de la cabeza y las de las rodillas. Estas pues rodean completamente la zona a estudiar y permiten obtener imágenes uniformes. También vemos por acá la body coil, que es como la antena integrada que viene con el equipo. La función principal es transmitir la radiofrecuencia, aunque pues también es como recibir la señal cuando es necesario.
También pues aquí aparece la antena de columna, la cual está diseñada para adaptarse a la curvatura normal que debe tener la columna. Esta debe tener una buena cobertura en toda la región vertebral. Tenemos la antena de hombro, que está moldeada como para ajustarse a la articulación y obtener una buena definición. Por acá finalmente podemos ver la antena de la articulación temporomandibular, que se utiliza específicamente como para estudiar esta articulación y ofrece alta resolución en esta zona pues que es muy pequeña. Cada antena está diseñada para una específica región del cuerpo y para maximizar la calidad diagnóstica dependiendo pues de qué estudio requeramos. En la siguiente diapositiva vamos a hablar de el parámetro número. Este pues corresponde a la cantidad de líneas que se deben llenar en la dirección de codificación. Este parámetro pues determina directamente la resolución espacial en la dirección de fase. Cuando uno aumenta el NP pues obtiene una mejor resolución, pero también incrementamos el tiempo total de adquisición. Luego tenemos el parámetro NP en codificación de base, que define la resolución en la dirección de fase. Si lo aumentamos mejoramos la resolución, pero el tiempo de estudio pues será mayor. Y si lo disminuimos, obviamente la resolución baja y el tiempo de adquisición pues también se reduce. Perdón. Finalmente están los valores NEXT, NSA y NAD, que pues cumplen la función de mejorar la relación señal-ruido repitiendo la secuencia. Si aumentamos este parámetro mejoramos la calidad de la señal, pero aumentamos el tiempo del examen, pues como ya lo había dicho. Y si lo disminuimos, la imagen puede tener más ruido, aunque pues se reduce pues el tiempo de escaneo. En esta siguiente diapositiva vamos a hablar de la relación señal-ruido, que básicamente pues es lo que estamos hablando. Compara como la cantidad de señal útil que obtenemos del cuerpo del paciente con la cantidad del ruido, que son como variaciones indeseadas o interferencias que se detectan en la imagen. En cuanto como a la funcionalidad de esta relación, las imágenes más claras, con más detalle, se deben ver como con menos granos, menos contornos, mejores definidos. Por el contrario, pues cuando se baja, se producen imágenes ruidosas, borrosas, con textura como granulosa, lo que dificulta pues distinguir estructuras y pueden afectar el diagnóstico. Ahora, sobre los factores variables de la señal, de esta relación señal-ruido, aumenta pues cuando usamos un mayor campo magnético, cuando la antena está más cerca del área a estudiar, cuando aumentamos el NEXT, cuando tenemos voxeles más grandes o tiempos de adquisición más largos. La relación señal-ruido disminuye cuando los voxeles son muy pequeños, cuando usamos una matriz muy alta, cuando el tiempo de adquisición es demasiado corto o simplemente cuando hay movimientos del paciente o también presencia de algunos artefactos. Como ejemplo les dejo pues esta imagen, que es una resonancia de cráneo en un plano sagital, donde podemos observar pues la calidad de la imagen cuando se alteran los factores ya antes mencionados. Muchas gracias. Hola, mi nombre es María Fernanda Vázquez Patiño y el día de hoy les estaré hablando sobre el contraste de la imagen. Bueno, el contraste de la imagen es la capacidad de diferenciar entre distintos tejidos y estructuras en las imágenes. Para mejorar esta diferenciación y hacer visibles ciertas áreas, se utiliza un agente de contraste, que es una sustancia que se introduce en el cuerpo del paciente. Como agentes de contraste tenemos como sustancia principal en resonancia magnética es el gadolinio. Es un agente basado en gadolinio o GBCA. Es un compuesto paramagnético. Bueno, el efecto en la imagen, pues este acortamiento es el tiempo de T1, que resulta en un aumento de la señal, o sea, más brillo en las áreas donde pues se ha acumulado el contraste. Esto resalta dichas zonas y mejora significativamente pues la visualización de las estructuras. Y bueno, el mecanismo de acción, al inyectarse generalmente por la vía intravenosa, el gadolinio se distribuye por el torrente sanguíneo y penetra en ciertos tejidos. La sustancia modifica temporalmente las propiedades magnéticas de las moléculas de agua más cercanas, acortando el tiempo de relajación entre uno de los patrones.
Bueno, em, bueno, aquí podemos mirar pues como inyectarse pues el agente de contraste en la resonancia magnética se ve pues como el brillo, por más así decirlo, en las dos imágenes. Tenemos presente que el agente de contraste de gadolinio se considera generalmente seguro y se elimina pues del cuerpo principalmente a través de los riñones. Bueno, tenemos la resolución espacial. La resolución espacial es la capacidad de la imagen para distinguir y representar estructuras o detalles muy pequeños que están muy cercanos entre sí. Como de una forma más sencilla es la nitidez o definición o el nivel de detalle de la imagen. Cuanto mayor sea la resolución espacial, más pequeños serán los detalles pues, que uno como radiólogo puede discernir, lo cual es fundamental para diagnósticos precisos, especialmente al evaluar lesiones pequeñas como tumores incipientes o estructuras vasculares finas. La resolución espacial está intrínsecamente ligada al tamaño del voxel y el píxel. El voxel es la unidad tridimensional de tejido que se mide en resonancia magnética. La señal proviene del voxel. Y el píxel es la unidad bidimensional que se ve en la imagen en la pantalla. Un voxel representa como un píxel en el corte axial o en el corte coronal o sagital. La relación es clave eh, para mejorar la imagen. Tenemos la formación de la imagen. La formación de la imagen en la resonancia magnética es un proceso complejo que se basa en la manipulación de los patrones de hidrógeno, principalmente los de agua, en el cuerpo, mediante campos magnéticos y ondas de radiofrecuencia. Tenemos que la formación de imagen tenemos la alineación de los protones, la magnetización. Entonces, el paciente se introduce pues en el imán, que es el equipo de resonancia magnética, que genera un campo magnético estático y muy potente. Normalmente los protones de hidrógeno están orientados al azar. Entonces aquí tenemos pues como una imagen donde el campo magnético, pues aquí están todos los protones. Aquí, en estos de aquí, estos son los protones. Y entonces entraría al cuerpo y pues eso sería pues como la magnetización. Bueno, tenemos la excitación por pulso de radiofrecuencia. Una vez los protones están alineados, se aplica un pulso de radiofrecuencia, que es una onda electromagnética. El pulso de radiofrecuencia tiene la frecuencia de resonancia específica de los protones llamada frecuencia de Larmor para ese campo magnético en particular. Y los protones absorben esta energía, lo que saca de su alineación y los hace voltear, que es rotar el vector de la magnetización. Se dice que los protones se han excitado, pues han sido excitados. Bueno, tenemos la emisión de la señal que sería la relajación. Cuando el pulso de resonancia magnética se apaga, los protones excitados comienzan a regresar a su estado normal, pues que es como, que se llama como el equilibrio que hay entre este proceso. Liberan energía que absorbieron emitiéndolo de nuevo como una señal de radiofrecuencia. Esta señal se detecta mediante las bobinas del equipo de resonancia. La velocidad de los protones pues que se relajan es diferencia para cada tipo de tejido, para la grasa, el músculo y el líquido, lo que se conoce como tiempos de relajación en T1 y en T2. Esta diferencia es la que crea el contraste de la imagen. Bueno, tenemos la adquisición de datos y el espacio K. Las señales de resonancia magnética codificadas en frecuencia y fase se miden y se organizan en una matriz de datos llamados espacio K. El espacio K no es una imagen, es una matriz donde la información de contraste y los detalles especiales de la imagen están almacenados en forma más frecuente. Las frecuencias bajas del espacio K determinan pues el contraste general de la imagen, mientras las frecuencias altas, pues la periferia del espacio K determina la resolución del espacio como los detalles más finos. Tenemos como último la reconstrucción de la imagen, que una vez el espacio K está lleno de datos, el ordenador aplica un algoritmo matemático conocido como transformación de Fourier. La transformación de Fourier convierte los datos de frecuencia de la fase del espacio K en una imagen
pues en una imagen que se puede ver una matriz de píxeles. La intensidad, o sea, el brillo de cada píxel en la imagen final corresponde a la intensidad de la señal de resonancia magnética, liberándolo por los voxeles de los tejidos pues, de esa ubicación. El resultado de la imagen detallada de los tejidos, pues del contraste es determinada por las propiedades magnéticas inherentes de los tejidos T1 y T2 y densidad protónica y la secuencia de pulso específica utilizada. Y por último tenemos el campo de visión, que es el área o región anatómica específica que el operador del escáner ha sido seleccionado para ser pues escaneada, valga la redundancia, y que por lo tanto aparecerá pues una imagen final. Se define como la extensión observable del cuerpo y se mide típicamente en centímetros o en milímetros. Este campo de visión pues tiene una relación con la calidad de la imagen. El FOV es uno de los parámetros más importantes que uno como tecnólogo manipula, ya que tiene una relación directa con la resolución espacial, el nivel pues de detalle y la relación señal-ruido. Mientras el FOV más pequeño se reduce, mantiene el mismo tamaño de la matriz. El número de píxeles, el tamaño del píxel disminuye. Esto resulta una mayor resolución y pues más detallada, ya que cada píxel representa un área de tejido más pequeña. Mientras el FOV más grande, se aumenta los píxeles, pues deben estirarse para cubrir pues el tejido y el tamaño del píxel aumenta. Esto reduce la resolución espacial y pues puede parecer menos detallada. Muchas gracias. Ramírez Saorta y a continuación hablaremos sobre la codificación y funciones de los gradientes de campo. La codificación. En resonancia magnética, codificación significa darle la señal obtenida en una dirección o ubicación para que el equipo pueda saber el punto del cuerpo. La codificación usa tres tipos de gradientes para marcar la señal según dónde se produjo el corte, en qué posición está dentro del corte, eje X o eje Y, y cómo se organiza esta información para reconstruir la imagen. ¿Qué es los gradientes en el campo? Los gradientes en el campo son variaciones controladas del campo magnético principal. Se aplica sobre los ejes X, Y y Z y cambian de frecuencia o la fase de precisión de los protones según su ubicación. Codificación espacial. ¿Qué es la codificación espacial? Es el proceso mediante el cual la resonancia magnética localiza de dónde proviene la señal dentro del cuerpo. Permite obtener imágenes en el plano deseado hacia el coronal o sagital. La función se activa durante el pulso RF, hace que los protones ubicados en diferentes posiciones a lo largo del eje del gradiente procesen a frecuencias distintas. ¿De dónde sale? El grosor de corte depende de los factores. Esta amplitud de gradientes de selección de corte, mayor amplitud, cortes más finos y ancho de banda del pulso de RF, ancho de banda grande, corte más grueso. Y la importancia clínica es que controla la resolución anatómica, permite obtener cortes finos para estructuras pequeñas como columna, rodilla o vasos y evita artefactos por excitación de volumen parcial. La codificación de frecuencia es el gradiente que permite localizar los píxeles a lo largo del eje de lectura, también se llama gradientes de lectura, cuando se aplica durante el eco cuando las señales están registrando el receptor. La función. Cuando se activa el gradiente, cada posición a lo largo del eje del gradiente adquiere una frecuencia diferente de precisión. Que define la resolución del eje X y el tamaño del FOV en ese eje. Un ejemplo, en una resonancia magnética de pelvis, si el eje de lectura es izquierda-derecha, el gradiente de frecuencia se amplía en ese mismo eje. Codificación de fase, ¿qué es? Es el gradiente que permite localizar los píxeles a lo largo del otro eje del plano. También se conoce como gradientes de fase.
¿Por qué no se usa frecuencia en los dos ejes? Porque el equipo no puede diferenciar señales que tengan la misma frecuencia pero distinta fase. La función se aplica brevemente antes del eco. Cambia solo la fase de la presentación en diferentes posiciones, que define resolución del eje Y, duración total de las secuencias. Y en ejemplo, en un estudio de abdomen, si los artefactos respiratorios aparecen en sentido antero-posterior, ese es el eje de fase. Y por último tenemos dirección del gradiente de campo, que es, los gradientes se pueden aplicar en tres ejes de espacio: X izquierda derecha, Y anterior posterior y Z cabeza pies. La función determina la orientación del corte, reduce artefactos, por ejemplo, colocar la dirección de la fase en un eje donde no haya, digamos, mayor visibilidad. En ejemplo, tenemos en una resonancia magnética de rodilla, el eje de fase suele ser antero-posterior menos ancho, y en una resonancia de abdomen el eje de fase se ubica lateral para evitar hosting por respiración. Y relación con cada gradiente, selección de corte, normalmente en eje Z, pero depende del plano. Frecuencia, selección según el eje de fractura o configuración. Eso sería todo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Ana Karina Correa Patiño y hoy vamos a hablar sobre el matrix. Se constituye a partir de datos brutos de la señal mediante un complejo proceso que involucra la codificación espacial de la señal de resonancia magnética y transforma del FIR en planos de rejilla numérica, que constituye el soporte digital de la imagen final. El píxel es una unidad dimensional alto-ancho de la matriz de la imagen. El velox es la unidad tridimensional alto-ancho y profundo grosor de corte, que corresponde a la proporción de tejidos real dentro del paciente que genera la señal que convierte un píxel. La matriz no solo existe en plano de la imagen 2D, pero representa el volumen del velox de 3D. Espacio Q. El espacio Q no está organizada de manera aleatoria. Cada región constituye de manera única la calidad de imagen. Centro de espacio Q, bajas frecuencias espaciales. Contiene la información, contraste y forma general de la imagen. Se rellena con los ecos de mayor amplitud, etc. Transformada del FIR. Transformador del FIR es el equipo de resonancia magnética, solo puede mostrar la señal a un punto discreto, no de forma continua. Por el tanto, se utiliza el DFT para trabajar con estas muestras de datos digitales. Transformador rapidez del FIR, FFT. La FFT es un algoritmo incrementalmente eficiente para calcular la DFT. Sin ella, la constitución de la imagen tomaría demasiado tiempo. La FFT permite al resonador procesar rápidamente millones de puntos de datos en el espacio K para generar la imagen en tiempo real, lo que es esencial para la validad de la resonancia magnética clínica. Llenado del espacio K. Es un proceso de recolectar y almacenar los datos brutos de una señal de resonancia magnética para poder reconstruir la imagen final. Este proceso se realiza aplicando gradientes de campo magnético para codificar la posición y frecuencia de los protones, y se puede llevar a cabo diferentes maneras, como es el llenado secundario línea por línea, el llenado segmento o el llenado concéntrico. Técnicas de llenado del espacio Q. Llenado cartesiano, línea por línea. Se llena el espacio Q secuencialmente, adquiriendo una línea por cada pulso de excitación. Llenado de segmento. Permite llenar el centro del espacio Q con la mayor valor de TE,
mejorando la relación y señal del ruido. Llenado espiral. Se utiliza principalmente secundario geográfico y permite una adquisición rápido. Llenado centrífugo. Prioriza el llenado centrífugo del espacio Q primero de manera concéntrica. Llenado zigzag. Se usa en secuencia ecoplar. Llenado ecoparcial y de Keyhole. Hola, mi nombre es Jessica Bedoya Restrepo, soy estudiante del programa Tecnología en Radiología e Imágenes Diagnósticas en la UNAD y a continuación voy a realizar una breve explicación sobre algunos temas importantes en resonancia magnética. En este caso voy a hablar sobre los artefactos que podemos encontrar en un estudio de resonancia magnética, entendiendo por artefactos a como esas distorsiones en la imagen o esas situaciones que nos van a hacer que la imagen no se nos vea nítida o no se nos vea correctamente como para poder evaluar las patologías. Entre estas encontramos 5 tipos de artefactos. Tenemos los generados por el paciente, que son los artefactos más frecuentes en resonancia magnética, porque dependen del movimiento o condiciones propias del paciente. Los relacionados con la obtención de la imagen se originan por los parámetros de adquisición, limitaciones de la matriz o del espacio K. Generados por el campo magnético aparecen por problemas en la homogeneidad o estabilidad del campo principal. Los relacionados con los gradientes del campo magnético que se originan por el funcionamiento o limitaciones de los gradientes usados para codificar la señal. Y finalmente tenemos los relacionados con la antena, que son producidos por fallas o mala colocación del sistema de recepción de señal, que en este caso la antena es la que recibe la señal. Los generados por el paciente principalmente son pues como los movimientos involuntarios o voluntarios del paciente. El paciente se puede mover, más los latidos cardíacos, la respiración. Los artefactos metálicos también tenemos que pueden haber prótesis dentales, pueden haber prótesis o materiales de ostosíntesis, clips quirúrgicos, balas, entre otros, y todo esto nos va a generar una interferencia o un artefacto de interferencia en la imagen finalmente proyectada. Con la obtención de la imagen tenemos varios que son artefactos de solapamiento o el aliasing. Como podemos observar acá, ocurren cuando el campo de visión es más pequeño y la estructura anatómica es más grande, por lo tanto la estructura anatómica como que se interpone. Entonces acá podemos observar como si se multiplicara la imagen, porque el campo de acción es muy pequeño. Tenemos por desplazamiento químico, que se debe a la diferencia en la frecuencia de los protones, tanto en la grasa como en el agua. Miren que aquí podemos ver que no hay diferencia entre la grasa y entre el agua. Tenemos los de truncamiento Gibbs, que se produce cerca de los límites nítidos de alto contraste. Aparece como líneas brillantes oscuras paralelas al borde alto del contraste. El campo magnético, en este caso podemos ver cómo hay interferencia en una imagen hipertensa. Campos magnéticos generados por el campo magnético, ¿qué quiere decir? Que crean distorsión, se pierde totalmente la imagen, entonces están los de inhomogeneidad o el vector de magnetización longitudinal. La interferencia externa o distorsión por objetos ferromagnéticos. Acá tenemos distorsión por objetos ferromagnéticos. Entonces mira cómo se pierde totalmente la anatomía de que se está estudiando, la anatomía del cuerpo. Tenemos los relacionados con las gradientes del campo magnético. En estos encontramos no linealidad de gradientes, deformación de estructuras más visible en periferia, corrientes inducidas que causan distorsión geométrica, distorsión, estiramiento y desplazamiento por cambios rápidos. Entonces aquí podemos ver toda la distorsión, se colocan imágenes geométricas y no nos permite ver una imagen clara. Finalmente tenemos los relacionados con la antena. La antena es esta, es la que le recibe la señal, y quiere decir que ahí pueden haber artefactos como interferencia entre antenas cercanas, hay mucho ruido y pérdida de señal, inhomogeneidad de sensibilidad, zonas claras y oscuras por malformación o calibración, problemas de cableado, puede ser que se rompa la comunicación de la antena, y finalmente pues van a haber patrones de ruido o pérdida de señal. Y bandas de saturación mal posicionadas, pérdida de señal en áreas útiles de la imagen.
Estos serían como los artefactos. Muchas gracias.